están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer poder estar en esta jornada. Bueno, ni tanto, pero sí. Sí, ¿verdad? No, está bien. Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? ¿Me puedes? Bien, Felipe. Tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo Tranquilo, vas? va. Todo bien. Lluvinita. Sí, yo bien. Bien. Vamos ahí. Está bien. Todo por supuesto que Mariana, está bien. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Súper bien. No tan bien como vos, pero estamos en el... Oh, es lo bien que estoy. Un saludo a los tortoleros, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, No. Mira que... Sí. ¿Qué es? ¿En serio? ¿En serio? Yo me Un poco refería a tus solidario será, próximos yo no sé destinos. qué. Pero, ¿Cómo se Ustedes nota como que no te compañeros siguen? por lo menos me iban a decir, che, ¿estás bien? No sabía. ¿Qué te pero- robaron? no sabía. Pucha, ¿qué es? perdón, no comentaste nada en el ¿Verdad? grupo, nada. Como diría o sea, Braulio, todo el día está con el teléfono, ¿verdad? Y no te das cuenta. muy bien. Nada, Así porque diría todo el día Braulio, tengo el ¿verdad? teléfono. ¿Escribiste algo en el, pendiente, vos. en el grupo o Pero no? no, en todas las redes sociales, se publicó en los medios. Ah, ok, Todo, perdón. eso fue- Perdón. Perdona, ¿Dónde no, fue? no. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? No, ya no les voy a contar nada, que hasta ahora Perdón, está por pa- terminar el día, pero se van a preocupar ahora por mí. Cuando le Ya roban, pasé ¿Cuándo casi. fue? cuando le ¿Cuándo? roban a los comunes salen los medios. ¿Verdad? Estoy, ¿cómo ¿verdad? es? Estoy por completar 20 horas de que fui ultrajado y ustedes se van a preocupar ahora. Sí, bueno, y Ya, peor. faltando 4 horas para que termine el día, ni me sirve la preocupación de Acá, ustedes. no- les acá diré, pues nos ¿eh? preocupamos para la tele. ¿no? Para De que puro salga. chismoso no va a querer A la usar. cámara. Esta preocupación mediática a ustedes no me sirve. Y eso Qué bárbaro. porque falta lince, pues. No hay más lince por culpa de Vamos eso. a ver, nomás de Empatía es lo que chismoso. falta de parte de ustedes. Un mensajito, todo estás bien. Claro, todo el resto del día bien, acá, tranquilo. pero acá para la Nosotros tele vamos a levantamos, claro. ¿no? Que- Claro. El Nico pide más, que estemos todos alrededor de Pendiente. Está por llegar la noche. con el mundo. Está por llegar la noche y probablemente hoy me vuelvan a robar y ustedes se van a preocupar. Vale, O sea, tenés pero todavía basta. algo que te, para que te roben. Lo que sí tengo que decir, ¿Sabes no, ya la gente que puede en, entrar realidad al guate, en realidad rompen, miran y Sí, se van, buena. ¿verdad? Y a veces llevan lo que es lo que pueden encontrar. ¿no? ¿Qué le pasó Igual, en serio tu vehículo, vio? a la- Contanos todo lo ¿En que qué Ana zona, ya, por lo la gente menos? que no sabe, no Ten tiene cuidado, redes que- El último sociales. que me dijo mentiroso es lo que conoce su boliche. No, No, pero pero- te estoy Para los que no se preguntando. enteraron. ya. ¿En qué zona fue? Sí, me robaban frente a casa. O sea, golpeaban el vidrio, miraban ahí, Viste, sacaban la gente boludeces se y tira no sé recién todo. ahora, la gente no tiene Ajá. Twitter, viejo. Pero bueno, un poquito La de... gente se entera por sin vueltas, Toto. no Claro, por y otros te medios, por te favor. perjudicaban en algo. Sí, es Aparte igual el cuando le vidrio. llamas a alguien, no te atiende, te llamas y le dices, ¿qué pasó? No, justo necesitas algo. Ah, sí, claro, si era un secuestro y tipo, llamarle, una chance tenés. Le llamás y te atiende, te quedas libre. Dios ¡Pum! Le mío, llamás a qué- Felipe y no te atiende el tipo. Qué ¿eh? victimización. Ah, bueno, ¿Te das cuenta sí, que sí. teniendo un No, show, no, tenés bro? una chance Eso- más, eso llamar a que- Pedro le llama, no atienda. Y eso que tiene un super seguro, ¿eh? ¿Querés ver? Le dan a un coche Qué nuevo. bárbaro. ¿Querés ir a un ya. común o qué? Qué terrible, ¿verdad? Qué Pero bueno, bárbaros. en fin, ahí estoy. Ya, gracias por la Necesitaba un preocupación. pañuelo, va a llorar. Ah, tenerlo Sí, uno ahí. tengo tú, uno acá. sopala. Gracias al humo también por el pañuelo y por la contención. Bueno. Ya que estamos, ¿verdad? Pero bueno, Otro gracias a tipo de ustedes. contención. Gracias a Bueno, ustedes. cayó. Gracias. Pero Por sí nada. puedo decir que Eh, me robaron en 3 gobiernos distintos. O sea, que todo sigue igual, Bueno, ¿verdad? no como todo el mundo piensa así, que a todos también, sí, a mí también, Claro, van a a mí decir, también. ¿verdad? Sino en 3 gobiernos distintos, ¿verdad? Franco, Cartes y ahora Mario Abdo. No los En tres los gobiernos, ¿no? No, Yo creo para que ya aclarar. es un tema entonces contigo nomás. cada 6 años, o sea, en 6 años, una vez por año, prácticamente. es que debe andar en zonas peligrosas. este Entonces, No, y bueno. aparte de un vehículo tan ostentoso, Sí, viejo. por eso. Claro. Sí, sí, por Este es tu supuesto. momento, Felipe, desquítate. Un vehículo Sí, tan eso fue ostentoso. un problema. Imagínate, un vehículo tan ostentoso que se estaciona en la calle porque no tiene dónde meterla. No, no entra, pues. No entra en ningún garage. Demasiado ¿Dónde? grande. En tu casa va a Un entrar. garaje fija. especial tenés que tener Pero ahí. sí. Bueno, Claro. ¿en qué andan, che? Sí, El si heli- estuviera el helicóptero Metrobús no puede listo, ponerlo. ¿Eh? Él Si no el- puede ponerla acá. si el Claro. Metrobús estuviera listo, esto no me iba a pasar. Seguramente. ¿verdad? Sí. Yo No sé qué vi tiene que que ver ya- con eso, pero ¿Eh? no sé qué tiene que Porque ver. iba a andar en pero- colectivo, ya no iba a tener auto. ¿Qué ¿Entendés? Yo iba a estar ahí. Para- Coincidentemente que me no, ría. no queda tanto hacia tu valle, ¿verdad? Pero... No, pero pasa por UCB Yala. Bueno, Ay, pero vos estás allá. Ahora ¿verdad? estoy Tenés cerca, sí. razón. Bueno, y no, hoy ya manifestación de camioneros. Tres, hoy ya los dos- Caputi, ¿verdad? Frente a la Expo. Los dos tramos. Hoy Se van- Caputi van a rever el- todo y de ahí se en fue más a la se- China. No, o sea, Motangil va a seguir trabajando bajo las directivas de los técnicos del MOPC Ujú. para habilitar la ruta. Los otros 2 tramos que faltan todavía, eso se paraliza para reevaluar a ver cómo Después seguir vamos a Pero adelante. básicamente es lo que dijo ayer Oscar. ¿O no? Van a concluir hasta O sea, diciembre. no, con claro. Rever los otros, tratar de cerrar esto. Claro. Hay que ver cómo. cerrar- ¿Cómo es? ¿Quién dice? ¿Va a limpiar las heridas? Mm. ¿Verdad? Va a Hay que limpiar ver las cómo heridas y va a... avanza. Sí. Ahora Cuando cicatrice también es- hablamos, ¿verdad? Así es. Sí. Ahora es mucho anuncio, pero hay que ver cómo eso se lleva en la práctica, porque mucho también ya escuchamos del Claro. Metrobús de que se iba a hacer, se iba a hacer. Bueno, ahora quiero ver que realmente Veremos. los comerciantes puedan tener, digamos, eso habilitado, por lo menos emergencialmente durante diciembre. Claro. ¿Manifestación de camioneros? Frente a la Expo. Ahora. Sí. Sí. Bueno, Muy- están ahí. Están bastante por el tema de Petropar. Ok, sí. Reclamándolo, Que de hecho habían reclamando. anunciado que se iban a movilizar si es que la cuestión no... La suben No, discriminada. ¿Te acuerdas que anunció exacto, justamente sí. Saracho? Exacto. ¿Y en Ciudad del Este?
Uf, ese fue el- Movilización Ahí también. duro parece, ¿eh? Sí. Hay Ahí varios estuvo intenso el tema. Y parece que con algunos hechos incluso ya Sí, de le violencia apriete, también, ¿verdad? Le Al apriete, finalizar la- parece, a los comerciantes. Claro, Eso no claro. puede ser. Si Usted es así, sumado, no no, puede ser. usted sumado te bajamos. Claro. por eso Igual, hablamos. igual una multitud en una foto que yo vi en uno de los tramos de la ciudad. Eh. No sé, digamos, les pido disculpas a la gente estuvo en otros menesteres, pero no sé, digamos, cómo estuvo en general, ¿verdad? Sí escuché recién, hace un instante, que terminó con algunos hechos de violencia también, aparentemente en algunos puntos, pero digamos una movilización importante. También en ¿verdad? Alto Paraná, pero en otro sector, digamos, lo del vehículo, la Ah, autobomba sí, este eso sí, que esta mañana encontraron. temprano. La balacera Encontraron un esta coche mañana. bomba Sí. que se presume iba a ir a la agrupación especializada. Así Tres. Y con todo, digamos, esto, la visita del presidente a un partido político, a Patria Querida hoy, y demás, y comenzó nuevamente lo que tanto estábamos esperando, ¿verdad? Pues sí, Otra sí. vez las audiencias públicas que tienen que ver para lo que va a ser la próxima vacancia en la Corte Suprema de Justicia. Hay Y con los opciones. miércoles de audiencia televisiva. Vos sabés que justamente respecto a la vacancia de Blanco, porque comenzó, retomaron justamente el tema del juicio político. Y Sí. tienen 48 días para, bueno, a ver qué hacen. Porque Para después todo. de los 48 días, Sindulfo cumple los 75 años y ya se va. Claro. O sea, no sé, ¿para qué están No, haciendo ¿para qué precipitar lo Vos sabés que precipitado? yo coincido, o sea, es como un desgaste, pero quiero recordar nomás, Claro, digamos, claro. ya que mencionamos el tema, Sí. lo que decía acá la senadora Nania Rúa, Eh, que más bien la postura de Claro, Patria Querida es es moral. dar un mensaje político, digamos. Si bien es cierto que puede salir, porque se va a jubilar, es existiendo un proceso pendiente, ellos dicen, bueno, lo ideal sería que salga y sea destituido si realmente corresponde y no que salga por jubilación sin ni siquiera ninguna sanción moral, digamos. Porque a los efectos prácticos, ¿cuánto es lo que yo creo que no se va a llegar, No pero va a si se llegar. llegara, ya cuánto es lo que va a estar Claro. removido, días, Claro. Bueno, horas. y hoy tenemos 3 aspirantes, Sí. 2 de ellos conocidos nuestros, digamos, ya por Ya haber estuvieron, sí. estado en el programa, y salvo que yo me haya ausentado No, ese es día, así. hay uno que es debutante, digamos, en debutante acá en nuestro en programa. Sin Vueltas. Y trajimos algo de suerte ya en nuestras audiencias, así que por las dudas, si les invitamos, vengan, ¿verdad? Ay, claro. Así es. Está el doctor Ariel Sindulfo Blanco con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Gracias por Sí, no. acompañarnos. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia y un gusto estar acá. La primera, doctor, con nosotros. La primera La vez. primera. Ya te contarán los otros integrantes de la mesa que el trato es siempre afable, ¿verdad? ¿Verdad que sí, chicos? ¿verdad? Hasta que pueden ir alguna. No, hable alguna por mí, pregunta. Yo, Doctor, ¿por qué, digamos, aspirar a la Corte Suprema de Justicia? Hemos escuchado ya, digamos, algunas intenciones e ideas en el proceso anterior y creo que hay algunas que se van revalidando, se van por lo menos sustentando más con el tiempo, así que queremos escuchar la tuya también. ¿Por qué aspiro al cargo, verdad? Es la Claro, ¿por pregunta. qué llegar a la Corte? Mira, yo soy una persona que se dedica a la profesión desde hace 20 años, ¿verdad? Pero realmente me dedico a la profesión, vengo trabajando hace todo este tiempo. Me cupo también enseñar, ser docente. Y realmente también escuché que estaban hablando de mi padre, que está como ministro de la Corte, ¿verdad? Entonces me tocó conocer de una manera bastante integral el tema de la justicia, ¿verdad? Y yo creo que puedo aportar bastante estando en ese cargo porque me considero una persona que tiene capacidad y un elemento muy importante o una característica es coraje y decisión. Yo creo que nuestro país necesita gente que definitivamente tome decisiones importantes y estando en ese lugar se requiere de tomar postura y decisiones ante montones de situaciones que se presentan día a día y que muchas veces marcan el destino del país, para bien o para mal, ¿verdad? Es un examen constante, ¿verdad? Es constante, ¿verdad? Es constante. Entonces, creo que básicamente estoy encaminado en esta aventura, por así llamarlo, porque me creo con la capacidad de dar algo a nuestro país, ¿verdad? Está el doctor Alfredo Esconi con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches para todos los compañeros aquí presentes y para mis compañeros de la mesa. Bueno, hoy ya sin libro, doctor. Tengo todavía los tomos guardados ahí, así que
Bueno, capaz lo hubiera traído alguno de los compañeros, ¿verdad? Pero ya no nos hizo, muchachos, así que eso le resta puntos al doctor Reconi. Eso, doctor, es una indirecta para que vuelva a traerle el libro. ¿te das No, cuenta cómo yo te tengo echa al aire? tengo los libros bien guardados, por yo te favor. pido disculpas están por él, ahí ¿verdad? Pero bueno, está en un incontrolable. lugar Está la nueva obra preferencial. que se presentó y lo va a llegar. Claro, estoy No, buscando empatía, está doctor, mal. porque no encontré acá, entonces de este lado voy a tratar de Con la encontrar un excusa poco. del... Bueno, Con la excusa del doctor, expreso. Sí. ya participaste del proceso y en muchos de los casos, porque lo hemos vivido, digamos, acá, se presentaron muchos o magistrados o abogados o personas vinculadas al mundo del derecho y en la siguiente oportunidad ya no lo hicieron, o porque no confiaron en el proceso o por el desgaste mismo del proceso, y son pocos los que repiten en la intención de querer hacer el proceso nuevamente. En tu caso, ¿por qué se da? Bien, la intención de integrar la Corte Suprema de Justicia siempre se basó en poder aportar lo mejor que tengo dentro de mi experiencia y sobre todo de la época de mi vida en la cual pienso que puedo hacer por mi país cambios, introducir una visión nueva, nuevos bríos, una visión distinta, con mucho respeto al de los concursantes que son magistrados, quienes venimos del sector privado, del ejercicio de la profesión. Tenemos una visión distinta a lo que es la administración de justicia y particularmente celebro que existan concursantes y que hoy haya sido recientemente seleccionado el doctor Jiménez, por ejemplo, que viene también del sector privado, sin perjuicio que el doctor Ramírez Candia también ha tenido una muy buena, un muy buen antecedente, se ha venido hablando muy bien de su perfil como magistrado, pero creo necesario que en la Corte Suprema de Justicia existan más personas del sector privado que de alguna manera traigan una visión vanguardista, de modernización, un ritmo distinto de trabajo, y lo que siempre insisto mucho es en buscar la eficiencia a la luz de lo que el sector privado exige a una organización. Lastimosamente el sector público no siempre tiene las parametrizaciones y las exigencias que el sector privado genera a los profesionales. Y creo que ese es un elemento muy importante que podemos traer quienes venimos del sector profesional. Está con nosotros la doctora Elodia Almirón. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos una vez más. Hola Toto, Pedro, Mariana, Felipe, buenas noches a la audiencia y gracias nuevamente por la invitación. Ya me siento de la casa con ustedes. Bueno, muchas gracias, doctora. No voy a poner ningún ejemplo de equipos de fútbol, así que no se preocupen de eso, ¿verdad? Pero cuando un deportista o una deportista juega la final de un Grand Slam, lo primero que quiere hacer es, si lo pierde, digamos, que termine de inmediato y al día siguiente comenzar a entrenar para llegar a la final del año que viene, ¿verdad? Del mismo torneo incluso. En tu caso estuviste cerca, incluso en algún momento se habló no solo apoyo de cierta parte del gremio, sino de una preferencia o de una muy buena idea acerca de tu presencia en la terna. No se dio en esta oportunidad, pero volvés al proceso. Eso marca también una confianza en el proceso, marca, digamos, una intención tuya de mejorar algo, tal vez dentro del proceso que no lo hiciste anteriormente. Sí, para mí es muy importante esta nueva oportunidad de un proceso altamente transparente y de hecho por ese proceso altamente transparente e integrado la terna a la Corte Suprema de Justicia. Y de hecho es como un juego, no un juego deportivo, pero sí un juego de roles que uno va tratando de mejorar en la parte académica. No pudo ser, a pesar de que yo hice las disidencias correspondientes, porque así lo creí pertinente, el Consejo no lo creyó, pero bueno, seguimos trabajando en eso y por supuesto mejorar en el tema de la audiencia. Justamente hemos tenido aquí los tres colegas que estamos acá presentes hoy. Nuestra audiencia, yo fui la primera por el apellido, solamente por eso, el día lunes a las 8:30 y apostar por este proceso, porque de hecho cuando uno está en la magistratura, uno quiere ir pasando las siguientes etapas y yo me siento lista para la subsiguiente etapa, que en este caso sería, bueno, ahora estoy fungiendo como camarista, un tribunal de segunda instancia. Y me siento, voy a emular las palabras del colega Beconi, me siento con la fuerza suficiente y el brío suficiente para poder pasar a ejercer la Corte Suprema de Justicia. Si no es en este momento, será en algún momento. Vamos a arrancar con Felipe hoy, ¿verdad? Gracias. Sí, después voy con Pedro y Mariana. Tocado. ¿Viste cómo Pablo, me puse en tu piel? Sí, gracias. Eso es medio complicado. Ojalá Necesitaba sí, un poquito más ojalá solario. hubiera vivido algo. Bueno, Un poco más solario. estoy dolido. Doctor Blanco,
Yo sé que, o sea, a ver, el apellido lleva sus pros y sus contras, ¿verdad? Y seguramente mucho de esto también va a cargar sobre tus espaldas, aunque no lo quieras, ¿verdad? Digamos, es imposible despegarse de eso, digamos. Por eso mi pregunta viene a propósito en el sentido de que, ¿qué hubieses hecho? Así como comentaste vos que viste mucho de la gestión de tu padre en la corte, ¿qué hubiese hecho distinto? ¿O qué hubiese dicho, qué momento dijiste, bueno, yo acá hubiese tomado este camino? Con relación A la gestión de tu padre en la corte. O sea, que yo hubiese hecho distinto de lo que él hizo. Claro, No, si, o si mejor. si el lugar fuera tuyo, digamos, Claro. como hubieras actuado, ¿verdad? Vos llegás a actuar, o inclusive ahora estás con ganas de llegar, ¿verdad? Sí. Y decís, mira, si yo llego a la corte no voy a hacer esto que hizo mi papá. Es una O lo voy a pregunta hacer. complicada, ¿verdad? Porque... Esa es la idea. No, pero te explico por qué, ¿verdad? Realmente, para mí él es una persona a quien yo admiro mucho, ¿verdad? Ujú. Yo estoy seguro de lo que él hace, ¿verdad? No, se dicen montones de cosas que yo sé que no son ciertas, ¿verdad? Sabemos que no son ciertas. Ujú. ¿Qué hubiese hecho distinto? Yo no sé, yo no soy de compararme, ¿verdad? Ok. Yo lo que te puedo decir es lo que sí yo hoy estoy proponiendo, porque son momentos diferentes, ¿verdad? Entonces, el momento que a él le tocó estar, fueron momentos complicados y se dieron una serie de hechos que son distintos a lo que yo creo que en este momento, por ejemplo, se está viviendo, ¿verdad? Donde se exige más publicidad, más transparencia, ¿verdad? Entonces, yo hubiese hecho realmente lo que estoy proponiendo y no quiero yo compararme con él porque No, pero por eso. La idea de fondo era que vos cuentes lo que querés hacer. Realmente lo que yo quiero hacer es que yo creo que es lo que también quiere la gente, ¿verdad? La transparencia pues no significa solamente transmitir una sesión, ¿verdad? Bien, ¿verdad? buen punto. La transparencia se marca con los hechos y las actitudes de una persona, ¿verdad? Seguramente se hace conocer eso a través de una sesión pública, ¿verdad? Por eso yo hablé del tema del carácter y la actitud que tiene una persona, porque realmente yo creo que es un cargo bastante complejo porque nuestro país está viviendo momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué hubiese hecho? Yo hubiese hecho lo que yo propongo, ¿verdad? Yo puedo hablar por mí, ¿verdad? Aunque sea mi padre. ¿Qué es lo que propones vos, digamos? Yo propongo, por ejemplo, En síntesis, por en sí, varios puntos, ¿verdad? Yo creo que hay dos aspectos acá, ¿verdad? Uno es el aspecto de la reforma de la justicia que tanto se habla, que no depende del Poder Judicial, ¿verdad? Depende sobre todo de las leyes que vayan dictando el Congreso para reformar legalmente las atribuciones y funciones de la Corte Suprema, la composición inclusive, o una reforma constitucional, ¿verdad? Pero así como estamos, yo creo que desde como está la Corte, igual se pueden hacer muchas cosas desde adentro, ¿verdad? Yo creo que hay que desconcentrar más las funciones de la Corte. Está muy cargada de funciones, se puede desconcentrar, se puede dar cierto tipo de decisiones a diferentes niveles, constituyendo órganos intermedios que decidan situaciones. Te pongo un ejemplo. Sí. El tema de los sumarios administrativos, ¿verdad? Tenemos sumarios de abogados, peritos, rematadores, abogados, ¿verdad? Que los abogados, los colegas muchas veces somos los chicaneros, entonces es más difícil llegar al objetivo final de una resolución. Yo creo que hay un consejo de administración que se creó hace poco que pudiera tramitar ciertos niveles y ciertos tipos de sumarios y concluirlos con una recomendación a la Corte que la Corte puede confirmar o no confirmar. No que la Corte tramite ya todos esos sumarios, sino que ya recibe, Como una especie de dictamen. si hablas. claro, como una especie de dictamen. Sugerencia, consejo. Entonces se va agilizando el trabajo y se van agilizando los procesos y sobre todo los resultados, ¿verdad? No es muy cómodo ser abogado y estar denunciado y tener un sumario sin edie, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Porque te afecta en tu trabajo, entonces que termine ese sumario. Yo creo que hay que desconcentrar en ese sentido muchas cosas y la Corte, o sea, estando en la Corte se pueden tomar ese tipo de determinaciones, administrativas por sobre todo, ¿verdad? Entonces, el otro punto sería, por ejemplo, que las audiencias en la sala penal sean públicas de los juicios, ¿verdad? Que las casaciones se tramiten ante la Secretaría, entonces, una vez tramitado todo, cuando está en estado de sentencia,
vamos a un juicio público donde la gente pueda participar y ver, principalmente los afectados, ¿verdad? Claro, las ¿Verdad? partes. Que son los más interesados, ¿verdad? Sobre todo ¿Verdad? los afectados, sin duda. Claro, que entonces básicamente respondiendo a tu pregunta, son ideas que yo tengo y que voy desarrollando, muchas de ellas en conjunción con mi padre, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa a la vuelta. Le toca a Pedro, Mariana y ya volvemos. Pausa y volvemos. Y el Cine Villamorra te invita al ciclo retro de Halloween. Vení a revivir la serie de ficción de mayor éxito de la televisión paraguaya en pantalla gigante. Nuestros fantasmas con las inolvidables actuaciones de artistas nacionales que te harán temblar de miedo y recordar lo mejor de esta gran serie. Consulta funciones y horarios siguiéndonos en redes sociales como Cine Villamorra. Cine Villamorra, momentos únicos. Pero vamos a quedarnos en el cine, Mariana, ¿no? Así es, porque el jueves 8 de noviembre llega a las salas de cine Gracias Gauchito, la coproducción argentino-paraguaya de Arco Libre y Hey Films, protagonizada por Jorge Sienra, Diego Cremonesi, Lali González, Héctor Silva, Dani González y Jorge Báez. Gracias Gauchito, película escrita y dirigida por el cineasta argentino Cristian Jure, trata la vida, leyenda y mito del Gauchito Gil, santo pagano de los desposeídos, tanto en Argentina como en Paraguay. No te pierdas este film cargado de fe, romance y misticismo. Y ustedes saben que siendo la música, siendo los clásicos, 107.7. Sentí la voz también a través de internet, 7.com.py y por supuesto a través de las redes sociales como @radio 7PY. ¿Está lloviendo o eso ya es Estaba lo que Está quedó garuando, finito. lo que quedó de, me dice acá Elías, que por lo visto está en la zona? El sonido de tu ventana, ¿Eh? la ventana de tu auto. Ah, merecías un tacle si no fuera un tipo que estaba... Esta garúa es tan Si no me iba a vacaciones el viernes, linda terminaba para esto, las plantas. terminaba esto como payo Cuba y inicio amarilla. Sí, Bueno. sacaba el cinto acá y Malambo te hacía bailar. Bueno. Pedrito, gracias Pedrito. Doctor Becconi, Qué nostalgia. hace unos días el camarista Emiliano Rolón presentó un proyecto de ley según el cual, y esto un poco después de lo que pasó con el caso Curuguato, los camaristas que fungen de ministros, cuando los ministros de la Corte se inhiben, dice tenemos que tener la misma, no sé si cómo utilizar, no sé si cobertura, protección, en fin, Respaldo. el ya respaldo se ve. y las mismas prerrogativas, no, y que en caso de que se quiera remover, se lo haga también vía juicio político y no pase por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Básicamente es esa la propuesta del camarista. Ahora, si usted fuera ministro de la Corte, ¿cuál sería su opinión sobre esta iniciativa que fue criticada, sí, por el jurado? Porque obviamente ellos tienen su postura, pero ¿cuál sería la suya si fuera ministro? Absolutamente de acuerdo con la postura que estos camaristas están sosteniendo, por algo muy sencillo. La tarea que se le pide a un camarista que integra la Corte Suprema de Justicia es poner punto final a una discusión generalmente de mucho compromiso, en la cual se precedieron inhibiciones, recusaciones, para haber llegado hasta el momento en el cual un camarista va a integrar la Corte Suprema de Justicia. Y sería injusto, como puede resultarlo, que este magistrado tenga que ser removido o pueda ser afectado por un tribunal como es el Consejo, la magistratura, que tiene todas las prerrogativas hoy, así como está conformado el Consejo, así como está establecida las normas, de removerlo a un camarista que ejerció el cargo de ministro de Corte. Ahora bien, sencillo no va a ser, por algo muy básico, que son las reglas en las cuales este camarista no deja de ser tal, solamente él genera una integración ad hoc que permite que el sujeto, él nunca fue ministro, pero funge de tal, él Para ese caso específico. completa para ese caso. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el paradigma de la estructura del funcionamiento es lo que debe modificarse. Probablemente habrá que tocar alguna norma constitucional si queremos llegar a esa tutela que aspiran estos señores. Tal vez una ley especial pueda solucionar
esa condición, pero personalmente considero que la norma constitucional debiera ser eventualmente revisada para lograr ese objetivo. Mariana. A ver, no sé si quiénes son docentes. Sé que la doctora es docente en la, Doctor en la Becconi. UNA, el doctor Becconi también. Bueno, creo que voy a dirigir entonces a ambos, o si tiene alguna postura también el doctor Ariel. Realmente creo que es como muy a distancia, pero yo hablo como egresada, digamos, de Derecho UNA. Yo, una vez que estuve en esa facultad, realmente me preocupé por el sistema de justicia. O sea, yo dije, y conozco gente muy valiosa y docentes excelentes y compañeros también, pero también hay de lo otro, ¿verdad? Y hay un manejo como muy desprolijo en muchas cosas, y es una facultad a la que quiero mucho, etcétera, pero hay como un descuido, yo diría, a los futuros profesionales. Entonces, de algún modo, los ministros rotan, ¿verdad? Porque son los decanos de la facultad, pero básicamente, no sé, básicamente en 6 años no le vi, digamos, a los decanos que me han tocado en ese tiempo, no tengo por qué verlos tampoco, pero en general no sé para qué son decanos, ¿verdad? No sé cómo es el tema, ¿verdad? Porque digamos por la facultad no están. Entonces, ¿cómo se puede ver eso? ¿Está en la incumbencia de un ministro? Porque eventualmente son quienes van a ir, digamos, a ser decanos o no. Porque yo creo, o sea, el problema para mí, uno de los problemas del sistema de justicia y del que no le escuché hablar, me pueden corregir acá, yo no le escuché hablar a ninguno, son los semilleros. Hablo yo como protagonista, digamos, de una casa de estudio que es la UNA y que igual me parece excelente y muy meritoria, y hay otras que no conozco, pero yo creo que en muchos casos desde de raíz ya viene el vicio, ¿verdad? Hay muchas situaciones que no deben darse, maneras de aprobar exámenes que no tienen que ser, que son después maneras de conseguir expedientes o cosas así. No, Entonces, y ahí salen los tocacuartos. Pues. también, No. ¿verdad? Ahí está, salen los tocacuartos, es verdad, y muchos otros próceres, ¿verdad? Pero no quiero generalizar hacia lo bueno, hacia lo malo, pero quiero hablar de lo que falta corregir, digamos, sin decir que eso sea todo. Entonces, para no herir susceptibilidades, pues me atacan ahí en los grupos, ¿verdad? Donde estoy todavía. Pero, ¿qué se puede hacer y qué tanto se puede hacer desde la Corte, o está muy desconectado, o mi preocupación es así como muy desacertada? Porque yo veo que de ahí van a salir algún día, en 10 o en 15 o 20 o 30 años, los profesionales que después van a ser los postulantes a los ministros de la Corte. Y bueno, Dios nos guarde que algunos de los que yo conozco se postulen, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la Administración de Justicia, hay una relación no directa con lo que es la parte académica, pero la Corte allí como tal, como órgano constitucional, no puede tener ninguna injerencia. Se da la relación de que muchos de los que formamos parte de esa Administración de Justicia somos docentes en la nacional, bueno, en otras universidades también privadas, y muchos que también forman parte de la Corte Suprema de Justicia, ya sea como órgano constitucional desde la máxima instancia, la segunda instancia, también son decanos en diferentes carreras de derecho. Pero para eso nosotros tenemos la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior, que es precisamente la ANEAES, que está funcionando hace mucho tiempo, y de hecho nuestras carreras de derecho, a nivel país me refiero, han pasado ya por estos procesos de acreditación con las diversas oportunidades de mejora a los efectos de que no siga ocurriendo o se vaya morigerando tu preocupación, Mariana. No funcionó hasta ahora en la nacional. al menos. Por lo menos. Hasta la promoción 2016, ¿verdad? No funcionó. La nacional le dijeron, toma ya tu papel y escribí bien. Sí, Tipo, como un buen profesor, bueno en el sentido de bondad, anda a pensar mejor tu respuesta y vení. Sí, ¿verdad? Sí, nosotros, estamos con la acreditación. de hecho ahora en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción estamos esperando la venida de los pares evaluadores, porque bueno, es de público conocimiento que hemos pasado por una acreditación postergada, lo que no significa una no acreditación, eso hay que ser muy contundente al respecto. Entonces, y allí dejaron una serie de oportunidades de mejora que se está trabajando a la fecha para ir dejando de lado esas falencias que preocupa desde el sector académico. Pero desde la Administración de Justicia la relación no es directa. Es cierto que la gente que se forma en Derecho trabaja para la Administración de Justicia o el Ministerio Público,
y el Ministerio de la Claro. Defensa Pública Juran también. ante la Corte. Y juran Para- ante la Corte, y esa es otra cuestión que justamente tomo las palabras del colega Ariel. Otra de las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia, que es la que otorga la matrícula, y es un trabajo administrativo más que pareciera algo inane, pero realmente genera mucha carga administrativa. Lo que nosotros deberíamos pensar es la modificación, y eso habría que ver una modificación legislativa y trabajar con los profesionales del derecho, que el otorgamiento de la matrícula de abogado, y justamente eso estamos hablando aquí con los dos colegas en el corte televisivo, de que sea, no sé si más exigente, pero que los parámetros cambien. ¿Qué significa cambiar un parámetro? De que el otorgamiento de la matrícula primero no esté a cargo de la Corte Suprema de Justicia, porque también tiene la superintendencia y todos los sumarios administrativos de los abogados de los que hablaba el colega Blanco, sino que eso sea de una forma independiente. Podríamos pensar en un órgano externo, como ocurre en el Brasil, donde ellos tienen la orden de abogados a los efectos del otorgamiento de las matrículas, las sanciones administrativas a los abogados, pero es toda una reformulación del gobierno judicial, eso por una parte. Y por la otra, que el otorgamiento de la matrícula pase por un examen de admisibilidad, como ocurre en otros países, y que no sea solamente presentar el certificado de estudio. Bueno, los que somos abogados sabemos por lo que hemos pasado, el certificado de antecedentes judiciales, policiales, no sé si me está faltando algún otro requisito, el título de abogado, evidentemente. Entonces, habría que pensar, pero eso hay que pensar en conjunto. Así que significa en conjunto no solamente la Corte Suprema de Justicia, sino que trabajar en forma directa con el gremio de abogados. Doctor Oconi. También sobre el punto me adhiero plenamente a las consideraciones de la doctora Lodia, y voy a sumar lo siguiente: el Poder Judicial como administrador de justicia y el mercado privado, empresas y demás instituciones, reciben un producto, y ese producto se fabrica o industrializa en las universidades. La Universidad Nacional de Asunción en particular se ha destacado por su historia, por ser centenaria, por ser la pionera. Sin embargo, hay otras universidades privadas y también públicas, nacionales, de distintas latitudes de nuestro país, que están sacando productos de buen nivel, de buena calidad, pero podríamos decir que hasta sería injusto considerar que una institución es aquella que produce un buen o un mal producto. Hemos conocido muy buenos productos de instituciones privadas, hasta muy nuevas, hasta universidades relativamente jóvenes dentro del funcionamiento académico, pero sí hay una realidad: el mercado no es tonto, el mercado consume el producto que vale. El Poder Judicial es muestra de ello, y en el Poder Judicial se haya integrado una gran cantidad de magistrados, de camaristas, fiscales, jueces de primera instancia, productos de ciertas universidades, y de ahí podemos sacar nuestras propias conclusiones. Mal podríamos calificar por mayores simpatías o no a universidades privadas o públicas o de ciertas regiones, sino por el resultado de su producto, y ese resultado está a la vista: quienes integran los órganos de justicia, quienes son los principales directivos, asesores jurídicos de empresas privadas, y hasta, ¿por qué no?, representan a nuestro país ante empresas internacionales y en distintos lugares del mundo. Tenemos brillantes egresados que están en organismos internacionales como la OEA, como la ONU, que destacan la formación académica que han recibido en su país. Vamos a hacer una pausa, y yo no tengo lo que preguntar, ¿verdad? Pero yo quiero decir que me quedé con sabor a poco, con la respuesta. ¿En tema de universidad? Sí. Yo me quiero quedé agregar con- algo nomás, coincido Yo me plenamente, quedé ya parezco con sabor invitada, a- ¿verdad? Con el doctor. Tenemos que hacer corte, por Pero favor, también, discúlpame. doctor, hay de lo otro. Hay gente que no debería tener un título en sus manos y lo tiene. Vamos a hacer una pausa y después les voy a decir por qué me quedé con sabor a poco. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. La línea maternidad de Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos como chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, la línea maternidad de Fisher Price.
Y devorar las curvas con la nueva KTM Duke 390, una moto ágil, liviana y musculosa. 44 caballos de fuerza, 6 velocidades, frenos a disco, pantalla digital con conexión Bluetooth y faros delanteros LED. Una verdadera joya en diseño e ingeniería que solo KTM te puede ofrecer. Te invitamos a que pases por nuestro showroom Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez y saques a la bestia de su jaula. ¿Por qué decía que me quedé con sensación a poco? Y Mariana me parece que daba en la clave en la pausa mientras seguíamos hablando del tema. Decano al ministro de la Corte. Sí. Miembro del Consejo probablemente incluso puede ser alguien que esté vinculado. Actuarios judiciales, profesores camaristas, jueces, profesores ministros de Corte, y quienes no estuvieran del otro lado del mostrador, están todos los que están de este lado, que están ejerciendo, digamos. La facultad se maneja muchas veces, la Facultad de Derecho de la Nacional y otras ¿Puedo agregar algo se maneja antes de tu cierre? desde el Palacio, ¿verdad? Sí, Yo, más o menos. por lo que decíamos en la pausa nomás, porque nos decían los invitados, y es claro, yo quiero, no estamos analizando la facultad, pero ellos decían, no hay una relación directa. Claro. Y le decía yo, es cierto, no es directa, no es orgánica, fáctica. pero de facto la Facultad de Derecho de la UNA se maneja desde el Palacio de Justicia. ¿Y las otras? Y con claro, pero con participación de gente que no tiene nada que ver directamente, no solo porque el decano sí tiene una formación, tiene un vínculo formal, digamos, pero hay gente que no tiene nada que ver y con telefonazos maneja lo que es derecho a UNA. Eso nomás es lo que yo planteaba. Evidentemente en la Corte ni el Poder Judicial maneja la cuestión académica, pero a lo que Claro. yo voy y por qué yo hacía hincapié es firman o toman el juramento, digamos, en el Sí. momento de darle el registro. Y es como cuando criticamos la cuestión de cómo se evitan los registros de conducir. Entonces tenemos un montón de accidentes, gente ni siquiera sabe manejar, pero tiene el registro, ¿verdad? ¿Quién le dio? Entonces, quiero escuchar al doctor Blanco a ver un poco qué piensa también de esa situación, después voy con Felipe, perdón. No, por favor, suyo. Bueno, yo, o sea, como estábamos hablando en el corte, ¿verdad? Pasa que es una situación compleja que requiere de varios organismos para llegar a un ideal, ¿verdad? Si uno de ellos no funciona, no llegamos, ¿verdad? O sea, primero tener la calidad educativa. O sea, hay que dar una educación de excelencia para que salgan alumnos con buen conocimiento y puedan dar un buen servicio de derecho, de justicia o lo que sea. Pero volviendo a la Corte, que es lo que acá nos interesa, ¿verdad? Como yo les había mencionado, yo propuse una cuestión intermedia con los colegios de abogados, ¿verdad? Porque hay dos mecanismos. Uno es que salga una ley del Congreso que referente a la colegiatura, que en este momento no lo tenemos, ¿verdad? Entonces trabajar coordinadamente. Yo propuse en el tema de los sumarios, pudiera ser también en el tema de los registros y de evaluar la capacidad de los profesionales que tienen que ejercer el derecho, ¿verdad? Puede ser una alternativa de solución para este problema que es real, porque es una consecuencia de personas que salen de una casa de estudio que no es la única, porque hoy día tenemos montones de universidades privadas que la verdad que es complicado analizarlo así en tan poco tiempo, ¿verdad? Entonces, yo particularmente creo que esa es una alternativa de solución que finalmente te va a llevar a lo que sería la colegiatura, ¿verdad? Yo creo que también eso va a impulsar mucho la formación personal. Porque ahora hablamos como una masa, los abogados de tal universidad, y a lo mejor dentro de eso hay uno que es bueno y 5 que son malos, a lo mejor no. Entonces, este tipo de exámenes, por más que tu título sea, que esté habilitado, de verdad, de la facultad Pedro Bullari, pero yo soy un excelente abogado y los 100 que me rodean no, el problema es ellos, ¿verdad? Con ese examen, digamos, yo me voy calibrando también. Y te termino, ¿verdad? ¿Dónde se cierra el círculo? En el poder sancionador de la Corte, ¿verdad? Cuando la actuación de esos abogados sea analizada por el gremio respectivo y puesta a consideración con un dictamen o una recomendación pertinente y la Corte diga, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Eso va a agilizar muchísimas cosas. Pero hoy estamos trabados en la burocracia. Ese es el problema de la Corte, ¿verdad? Y una cosa es el poder judicial en sí mismo y otra cosa es el sistema judicial, ¿verdad? El sistema judicial lo componen toda esa serie de instituciones que estamos citando. La universidad, o sea, son vinculados directa o indirectamente. Y otra cosa es el poder judicial con su estructura propia y su organismo interno, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sistema judicial es más complejo porque son varios estamentos que están involucrados, ¿verdad? Pero yo creo que se puede corregir trabajando coordinadamente. Hay que firmar convenios, leyes, reglamentos, pero algo hay que hacer, ¿verdad? Que es la deuda pendiente, creo yo, Sí, ¿verdad? Y la universidad también. ¿Verdad? Digo. Sí, sí. A ver, muchachos, hay que moverse un poquito, ¿verdad? Pero yo ni terminé y me estoy playando. A ver, Tranquilo, todo. la música que yo tenía. Sí. Si terminaron, que ya Que estaba se con lo el bombo interesaba, acá. man. O sea, no querés decir tenía la toda. Doctora Elodia,
Me quedó una frase que dijiste en tu primera respuesta, cuando dijiste en algún momento va a llegar. Si no es esta la próxima, si no es con esa obsesión, tosudez, o sea, que demuestra así como un carácter que dice voy a llegar alguna vez. ¿Eso es lo que se puede, digamos, uno ver desde afuera o Yo parece creo nomás? que lo que se puede ver desde afuera es una tenacidad, que de Ok. hecho ese es un rasgo importante de mi temperamento, que lo traigo de mi señor padre, que tiene 83 años a la fecha y sigue trabajando, bueno, él no es abogado, es odontólogo. Entonces, no sé si llamarlo obsesión, yo creo que es para lo que me he preparado. Porque me costó mucho volver al Poder Judicial. Yo ingresé en la quinta terna, después de haber pasado por muchas ternas. En ese entonces estaba como directora jurídica de aduanas haciendo no quiero decirlo yo, pero yo creo que un buen trabajo, porque si yo no hablo de mi trabajo, ¿quién lo va a hacer? Entonces quise En Paraguay volver a es mi... así. Si vos no decís, nadie. No, nadie se entera. Claro, nadie lo dice y no, yo creo que no es una pedantería. Y volví a mi primer amor, el órgano judicial. Entonces, sí, es una tenacidad de poder contribuir con mi trabajo, con ideas innovadoras, porque para eso uno se forma a lo largo del tiempo. Y yo tuve la, no sé si decir la suerte, pero tuve la oportunidad de poder salir un tiempo afuera, o sea, fuera del sistema judicial me refiero, fuera del órgano judicial, porque formamos parte del sistema judicial, y tener también la visión del profesional, porque como dijeron los dos colegas, una es la visión que se tiene desde adentro, es decir, del magistrado que fue desde datilógrafo y llegó a ser miembro de un tribunal de apelaciones y que nunca tuvo la oportunidad de ver desde afuera, porque uno desde afuera siente otras necesidades, ve las carencias con otros ojos y bueno, y de hecho el profesional del derecho no tiene un salario como nosotros, que se obla por nuestro trabajo como servidores públicos, sino que el profesional del derecho trabaja a través de su ejercicio profesional y la regulación de sus honorarios profesionales. Entonces es muy importante lo que a mí me dieron, lo que me dio no es mucho el tiempo, pero lo que me dio estar afuera del órgano jurisdiccional durante 5 años y poder observar el comportamiento del funcionario, de los magistrados y ver con otros ojos lo que es realmente la administración de justicia. Entonces, no sé si eso respondió a la pregunta de Felipe, pero sí, soy una persona muy tenaz, no solamente con esto, sino que en todos los aspectos de mi vida. Ahora que después que respondió, tengo que aclarar que a propósito le hice esas palabras para que me corrija. Lo de tosudo. Hablando de eso, hablan de ello. Y bueno, seguimos con ¿Cómo que la... dirían tobaco, cabeza, chura y los... No, ¿por qué? Perdón, Felipe. Sí. con la Me querés doctora... tocar mal olvido. Tenía que decirse. Nadie empatizó conmigo y lo de mi ventana, pero yo iba a andar con esto también. Bueno, Pedro, ¿Cómo estoy qué dolido, manera de llorar? estoy dolido. La doctora Almirón, ya que estamos con este tema, Parece que me eliminé la copa. al día siguiente, cuando ya se conocieron quiénes eran los seleccionados, digamos, para integrar la Corte Suprema de Justicia, recuerdo que había un parlamentario, no recuerdo el nombre, y yo le decía, mira, la verdad que las ternas estuvieron muy buenas y también los que ustedes eligieron, ¿no? Entonces ya hoy nadie discute si es Colorado o liberal, pero en realidad quedó el cupo. Víctor Ríos. Colorado, Víctor Ríos, ¿no? Y él no Víctor Ríos votó, él no era votó uno por de ellos. ninguno de los dos, él votó por Sí. Gaya. Com. Sí. Por conce. Sí. Gallardo. Entonces decía, bueno, es tanto que es tan bueno que no hay cuestionamientos si la gente no discute, porque son buenos los candidatos y que van a integrar la Corte. Ahora, más allá si hubo o no esta cuestión de cupos, porque recién decía que fue todo un proceso bien claro, transparente, esa instancia política, Elodia, está esa instancia política. ¿Y qué pensás sobre eso? Porque evidentemente no se puede, una cosa es una cuestión política, otra cuestión partidaria, ¿no? Yo estoy hablando de cuestiones políticas. Políticas. Esa instancia, ¿vos crees que va a caer en estos vicios o fue fortuito, o sea, una cuestión fortuita nomás y no va a hacer un traspiés en tus aspiraciones? ¿Cómo ves esa parte de todo el proceso? O sea, el anteúltimo paso, porque después el último paso es el presidente, ¿no? Sí. Quisiera saber tu opinión.
Bueno, en nuestro proceso tiene, como ustedes saben, la primera etapa que es académica, con las audiencias, todo lo demás, que yo creo que es un 40% de la carrera. Y el 60% es la instancia política, de política de Estado, no quiero llamarla de política partidaria. Yo creo que, no porque yo haya estado interna, yo creo que el Consejo de la Magistratura hizo un trabajo que quedó muy bien visto por la ciudadanía toda y también por los medios de prensa que forman parte de esa ciudadanía y permiten la transparencia en el proceso. Y bueno, recayó justo en dos sujetos que formaban parte de todo este andamiaje y que, bueno, uno sería colorado y el otro sería liberal, pero realmente lo que hay que tomar en consideración que ellos eran los mejores para ese momento en méritos y aptitudes. Ahora tenemos un nuevo espacio, un nuevo cupo, un nuevo lugar dentro de la Corte Suprema de Justicia y yo creo que las incidencias políticas siempre van a estar porque es un cargo político y hay incidencia en la política partidaria, eso lo refleja claramente el Congreso de la República con las bancadas que están compuestas allí y eso ocurre en todas partes del mundo, Pedro, porque hace poco, si ustedes recuerdan, el Estados Unidos de Norteamérica pasó por su proceso de selección de un ministro de Corte Suprema de Justicia, que en ese caso inclusive no tenemos un sistema tan democrático como el nuestro, que es el del Consejo de la Magistratura, donde hay diferentes representaciones. Ahí la nominación la hizo el presidente Trump, nadie dijo absolutamente nada, nadie critica la democracia norteamericana, ni su sistema constitucional, y él hizo la defensa de su candidato ante el Congreso, al Congreso Federal, evidentemente, y bueno, Kavanaugh definitivamente luego fue seleccionado más o menos al mismo tiempo que nuestros propios ministros de Corte Suprema de Justicia. Yo creo que es una cuestión, ahora que estamos con esta nueva oportunidad, es una cuestión de convencimiento. Siempre seguro va a haber la incidencia de la política partidaria, pero yo creo que se ha reducido notablemente a un 25-40% aproximadamente, por la transparencia del proceso. Porque esa transparencia también permite el concepto que se maneja mucho en políticas públicas, que es el concepto de la rendición de cuentas. Entonces, ese concepto de rendición de cuentas hace que al momento de seleccionar, el órgano seleccionador también tome sus precauciones de que no se elija cualquier tipo de candidato que no esté a la altura del acontecimiento. ¿Qué significa a la altura del acontecimiento? Este es el cargo más importante al que pueda aspirar un sujeto dentro de la República del Paraguay, que tenga la formación de abogado, evidentemente. Entonces, ahora lo que conlleva este procedimiento o este proceso constitucional es el poder de convencimiento a la clase política partidaria de que uno va a hacer un buen trabajo y de que, a pesar de que, bueno, yo he sostenido eso en todos los programas televisivos a los cuales he ido y también ante ustedes, y seguro eso ha quedado grabado, que el ejercicio del cargo son 5 años y esos 5 años no significa que yo embargo o hipoteque mi independencia y de que pasados los 5 años uno tenga que volver a pasar por el procedimiento, porque muchas veces se sostiene de la inamovilidad, que yo estoy plenamente consciente y soy partidaria de la inamovilidad siempre que el precepto constitucional sea claro, y en nuestro caso yo lo sostengo tajantemente y bueno, eso también asumo mi postura como docente en Derecho Constitucional, que no es claro. Entonces, al no ser claro, entonces hay que tomar los 5 años de periodo constitucional, pero eso no conlleve que el ministro o ministra a ser electo hipoteque su independencia, porque en 5 años, si uno hace bien su trabajo y si tiene que pasar por un juicio político por hacer bien su trabajo, bueno, pues que así ocurra. Bueno, tenemos que agradecer a nuestros candidatos a ministro de la Corte, los primeros 3 que abren esta serie de audiencias televisivas. Que no son nuestro candidato, ¿verdad? Bueno, Porque nuestro candidato es una forma de decir, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, doctor Mirón, doctor Coni, muchas gracias, doctor Blanco también. Los esperamos, vamos a ver cuál como el gran hermano, ¿verdad? A ver cuál de estos rostros llegará a la última semana de la Corte, ¿verdad? De este sillón. Estás nominado. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta ya volvemos. Bueno, vamos a hablar de algo que... ¿Viste cuando te roban? Sí. Te roban el día a las 4:15 de la mañana. Pocos compañeros se solidarizan contigo. Hay un grupo que ni siquiera te habla durante el día para las 8 de la noche. ¿Qué es lo que te pasó? Exagerado. Pero uno dice, lo único que yo quiero llegar a casa, sacarme los zapatos y escuchar ese destapar tan suave que tiene una cerveza, ¿verdad?
Y es de lo que vamos a hablar un poquito también ahora en esta parte del programa. Un momento refrescante. Entra justito. Muy bien. O sea que hay hay un audio de WhatsApp, pero mejor nomás no, porque, ¿verdad? Sí. Está Nicolás Salazar con nosotros. Nicolás, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, Toto. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué es lo que van a hacer a partir de ahora? ¿Qué es que nos van a tocar de nuestra cerveza o cómo la vamos a conocer a partir de ahora en materia de imagen, digo? Sí, mira, te cuento. Brahma decidió renovar su imagen. La verdad es que hace mucho tiempo que estábamos buscando una mejor presentación que signifique por fuera lo que somos por dentro. Justamente por eso venimos hoy con Alberto, que es nuestro maestro cervecero, a contar un poco todo lo que es Brahma, más allá de una marca dinámica, divertida para jóvenes, también es un producto de calidad, una cerveza que representa el perfil justo para tomar en climas cálidos como es acá en Paraguay. Así que tenemos la cantidad de malta justa, una cerveza suave y refrescante, un diseño moderno, pero que también combina algunos iconos de todo lo que es la historia de Brahma. Por ejemplo, una receta que tiene más de 130 años, una cerveza que fue creada por un suizo cervecero que vino a Río de Janeiro y decidió que las cervezas que existían en ese momento, que eran muy pocas, no eran adecuadas para el calor de nuestros países. Entonces decidió crear una cerveza y justamente jugó con este ingrediente particular que es la malta, que es uno de los ingredientes que le carga el amargor a la cerveza. Y dijo, con esta cantidad exacta de malta, combinada con otros ingredientes, vamos a tener una cerveza mucho más suave, más refrescante, más adecuada para tomar en el grupo durante más tiempo y que te pueda acompañar. Por ejemplo, ese es uno de los iconos. Otro de los iconos que tiene la nueva imagen es la musa. Muy poca gente sabe, pero la primera etiqueta de Brahma tenía un símbolo, una musa inspiradora, que fue inspirada en una mujer. No sabemos exactamente quién era, pero seguramente era una mujer que le inspiraba a este amigo Joseph Billinger, que era el suizo que creó Brahma, que inventó la primera receta de Brahma. Y otro icono interesante, por ejemplo, que tiene ahora la etiqueta que resalta mucho es el chop, Brahma Chop, la palabra chop. Y eso es, mucha gente nos pregunta a veces por qué se llama Brahma Chop. Y en realidad uno de los sueños de Joseph Billinger era tener un producto que representara toda esa frescura, esos ingredientes naturales. Ese tema en la cerveza, por ejemplo, es muy interesante porque a diferencia de otras bebidas como el vino, como el whisky, la cerveza recién hecha es mejor. Y porque es como un pan, es un producto que cuando lo estás probando más fresco es mejor. Entonces, al ser un producto tipo chop, era un chop embotellado lo que él te vendía en su momento. En esa época él te decía, estás probando una cerveza como si estuviera recién tirada. Entonces, es muy interesante. Está Alberto Simón con nosotros, maestro cervecero de Brahma. ¿Cómo está? Muy bien, maestro, gracias. Literalmente, ¿verdad? ¿Cómo está? Saludos a toda la audiencia. Bien, gracias. Bueno, hay un elemento que se utiliza mucho en otros estamentos, la predecibilidad. Y uno dice justicia, el tiempo, el clima, el dólar. Todo eso me parece que es secundario cuando tenemos que hablar de la predecibilidad acerca de qué es lo que vamos a tomar. Si lo que vamos a abrir va a ser lo mismo que venimos tomando, si lo que vamos a tomar a partir de ahora va a tener ese sabor que me hace recordar algún momento, o que eso era lo que yo estaba buscando, ¿verdad? La incertidumbre, abrir una botella que tiene una nueva imagen y si es la misma cerveza o no, ¿verdad? Claro. Exactamente lo que decía Nico, ¿verdad? Esta receta es exactamente la misma creada por el fundador de Brahma, el suizo Joseph Billinger, después de una evolución de calidad muy interesante a través de los años, ¿verdad? O sea, quería acompañar un poquito con la historia que estaba mencionando Nico, ¿verdad? Y esto, contrariamente a lo que uno intuitivamente piensa a veces, ¿verdad? Uno dice, lo más simple es hacer una cerveza como Brahma, una American Lager así, ¿verdad? Y lo más complejo es hacer una negra, y es totalmente lo contrario, ¿verdad? Porque las cervezas años atrás, 200 años atrás, eran todas negras, ¿verdad? Los procesos eran descontrolados, eso era el ingrediente, el espíritu de la cerveza, que es la malta de cebada, ¿verdad? Es un ingrediente totalmente natural del campo, que se cosecha, que se lleva a un proceso de malteo, se llama, ¿verdad? Que dura unos 5 días, se le pone algunas condiciones muy naturales allí, como temperatura, humedad, como para que pueda germinar ese granito, ¿verdad? Y luego se seca el grano, se seca y se tuesta el grano, ¿verdad? Y ese tostado era muy descontrolado, era con temperatura, con el humo de una leña quemada, ¿verdad? Y eso fue evolucionando después
cuando apareció el coque, ¿verdad? Y terminó después ya con las máquinas de vapor, ya en los años 1800, donde el calor mucho más fino y controlado lograron una suavidad muy buena, ¿verdad? Y así fue que este suizo, Joseph Billiger, de 1888, trajo esa tecnología acá al Brasil, ¿verdad? Le adecuó la receta al clima tropical, ¿verdad? De esta región, y con eso logró esa suavidad extrema, ¿verdad? O sea que por eso decía yo que la Brahma es un resultado de una evolución de calidad muy controlada y algo que se replica ahora en nuestros días, ¿verdad? Con unas tecnologías de avanzada. Bueno, vos sabés que si hay cosas apasionantes que hablar es de la Sí, cerveza. claro que Pero sí. más emocionante es hablar y acompañar con una cerveza. Más Por ejemplo, apasionante será pásame probar, llevar, ¿verdad? Esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Así que muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este cambio. De hecho, ya se puede percibir en las Sí. botellas y la vamos a ir sintiendo también en el transcurrir del tiempo cada vez que elijamos una Brahma. Con este tiempo, por ejemplo, ¿cómo estira, diría Ale, ¿Cómo ¿verdad? Por ahí. estira, sí. Gracias, Nicolás. Gracias, Gracias. Alberto. Es muy Muchas amable. gracias. Bueno, Gracias nosotros por vamos a venir. encontrarnos mañana, ¿verdad? Así Sí, es. ¿vos venís mañana? ¿Lo venís? Ok, Si no me roba. Chao. dale, chau, hasta mañana.